Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca del tiro parabólico. Si has observado una pelota de béisbol en movimiento, quiere decir que ya observaste el movimiento de un proyectil, donde la pelota en este caso actúa como el proyectil. La pelota se mueve en una trayectoria curva y vuelve al suelo por efecto de la gravedad. El movimiento de proyectil de un objeto es fácil de analizar si hacemos dos suposiciones. La primera suposición, la aceleración de caída libre es constante en el rango de movimiento y se dirige hacia abajo. Ajá. Entonces, la aceleración en la coordenada horizontal x es igual con 0. Ok, esto significa que la velocidad no está cambiando y esto también significa que estamos ahí despreciando algunas pérdidas de velocidad por fricción de aire. Bien, ahora la aceleración en la coordenada y o en la coordenada vertical, por supuesto, es debido a la gravedad. Y dos, que de alguna manera este punto 2 ya está incluido en el punto 1, pero hay que hacer énfasis. El efecto de la resistencia del aire es insignificante, despreciable, significa que no lo vamos a tomar en cuenta, por lo menos para el análisis de este modelo por ahora. Entonces, con estos dos supuestos encontramos que la trayectoria de un proyectil es siempre una parábola, como vamos a ver en la figura que está aquí abajito. Entonces usamos estas suposiciones a lo largo de este video. La parábola es la forma de todas las trayectorias descritas en la trama inicial de este video. Y ejemplos hay muchos. Por ejemplo, las chispas provocadas por el soldador. ¿Sí? Caen en este movimiento parabólico. El agua de la fuente del parque, también. El agua de la fuente de agua potable, también. Y este es el movimiento y la figura de la cual estaba hablando. Entonces, la velocidad en la coordenada x, por supuesto, mientras el proyectil no toque el suelo nuevamente, la estamos considerando constante. ¿Sí? Yo sé que puede haber fricción por el aire, pero aquí la vamos a ignorar. Por ahora no es importante. Y la aceleración que hay que considerar para este tipo de movimiento, es decir, el tiro parabólico, siempre es la gravedad. Entonces, mientras el proyectil, si nos concentramos en la coordenada y, está subiendo, va a estar desacelerando, ¿sí? Desacelerando y va a seguir esta constante gravitatoria. Va a llegar a un máximo donde la velocidad va a ser 0 y va a comenzar a acelerar. Insisto, la componente x de la velocidad permanece constante porque no hay aceleración en la dirección x. ¿Sí? La gravedad no actúa sobre el eje x, nada más sigue avanzando la partícula a esta velocidad inicial. Noten ustedes que esta velocidad inicial se repite aquí en velocidad inicial. Y la velocidad inicial en su componente y, pues iba a cambiar un montón, porque aquí tenemos esta aceleración en morado, que es igual a la fuerza de gravedad. Entonces, la expresión del vector de posición del proyectil en función del tiempo se deriva directamente de esta ecuación. ¿Sí? Entonces, la posición final del proyectil es igual a la posición inicial del proyectil más la velocidad inicial de este proyectil por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Yo creo que estamos familiarizados con esta expresión.
Bien, ya que ya vimos otras expresiones en el video pasado, entonces RF, bueno, es el vector de posición final, RI es el vector de posición inicial, VI es la velocidad inicial, aquí bueno, tiene dos componentes, la componente X y Y, estamos en dos dimensiones, A es la aceleración es constante, por supuesto, es la gravedad, y T es el tiempo. ¿Sí? Entonces, repito, ¿no? Siendo su aceleración la debida a la gravedad, o es decir, es la gravedad la que está cambiando la aceleración en la componente vertical, es decir, la componente Y de este desplazamiento. Entonces, la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2, donde las componentes X y Y iniciales de la velocidad del proyectil van a ser las siguientes. Entonces la vamos a descomponer en sus dos componentes, donde pues para la coordenada horizontal vamos a usar la función coseno. Así que vamos a tener la velocidad inicial por el coseno del ángulo inicial del proyectil. Mientras que la velocidad en su componente vertical, es decir, en la componente Y, es la velocidad inicial por el seno del ángulo del ángulo inicial al cual se lanza este proyectil. Noten ustedes que el ángulo inicial del proyectil es importante. Entonces, una representación pictórica de la trayectoria de una partícula descrita por la función de posición de la ecuación para RF que mostramos anteriormente es la siguiente. Nosotros tenemos la velocidad inicial, un tiempo inicial, bueno, la velocidad inicial a cierto tiempo, pero pues la gravedad ha hecho su trabajo, ¿no? Entonces tenemos este vector que apunta hacia abajo que es pues es la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Y este vector nos da el ajuste con el cual obtenemos la posición final del proyectil a cierto tiempo t. Si nosotros avanzamos en el tiempo, pues el proyectil también avanza hasta que golpea el suelo. Entonces se puede considerar que la posición final de una partícula es la superposición de su posición inicial. Y bueno, el término de velocidad inicial por tiempo es su desplazamiento si no hubiera aceleración. Y el término de la gravedad por tiempo al cuadrado entre 2, que surge de la aceleración debido a la de su aceleración debido a la gravedad. En otras palabras, si no hubiera aceleración gravitacional, la partícula continuaría moviéndose a lo largo de una trayectoria recta en la dirección de su velocidad inicial. Y de hecho esto sí sucede en el espacio exterior, dado que pues la partícula no está afectada por algún campo gravitatorio. Entonces, por lo tanto, la distancia vertical, que es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, a través de la cual la partícula cae fuera de la trayectoria en línea recta, o sea, la trayectoria original, es la misma distancia que un objeto, la misma distancia que la de un objeto que se deja caer desde el reposo, ¿sí? Y este caería durante el mismo intervalo del tiempo. Aquí quedó escrito un poco extraño, pero la idea creo que quedó clara, ¿no? Entonces, repito, la distancia vertical, que es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, a través de la cual la partícula cae fuera de la trayectoria en línea recta, es la misma que la distancia que recorre un objeto que se deja caer desde el reposo, y este caería durante el mismo intervalo de tiempo. Vamos a ver esto a más detalle. Entonces, al resolver problemas de movimiento de proyectiles, vamos a utilizar
dos modelos de análisis. Entonces, si recuerdan los puntos anteriores, vamos a repetir estos dos puntos anteriores, pero ahora con fórmulas. Entonces, quedamos que estamos ignorando pérdidas de velocidad en la componente horizontal. Por ejemplo, la fricción que representa una ráfaga de aire en la pelota de béisbol, ¿no? Eso no lo estamos tomando en cuenta. Entonces, despreciando estas pérdidas, la partícula tiene una velocidad constante en la dirección horizontal. Entonces, pues la posición final de la partícula para la coordenada x es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. 2. La partícula bajo aceleración constante. Bueno, la partícula está bajo aceleración constante en la dirección vertical. Sí, aquí me gustaría cambiarlo. Entonces esto quiere decir que la velocidad final vertical es la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo, donde la gravedad, por supuesto, representa la aceleración. La velocidad promedio, en su componente y, pues sabemos que es una velocidad inicial más una velocidad final entre dos. Entonces, la posición final es igual a la posición inicial más, bueno, aquí tenemos un promedio, que es la velocidad inicial más la velocidad final, las componentes y entre 2, por el tiempo. Bien, entonces aquí lo que tenemos es que esto nos indica que la velocidad final es igual, perdón, la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial, ¿sí? por t, menos la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. ¿Ok? Y bien, esto no es más que manipular algebraicamente. Bien, estamos manipulando algebraicamente estas igualdades. Bien, entonces la velocidad en la coordenada y al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial en su componente y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la posición final en coordenadas y menos la posición inicial. Entonces los componentes horizontal y vertical del movimiento de un proyectil son completamente independientes, y eso lo vimos en la imagen, en el dibujo, entre sí, y pueden manejarse por separado, con el tiempo t como variable común para ambas componentes. Y de hecho así le vamos a estar haciendo. Vamos a trabajar con la componente x, con esta fórmula, mientras que, bueno, la componente y la vamos a estar trabajando con estas fórmulas. Entonces ahora vamos a ver el alcance horizontal y altura máxima de un proyectil. Entonces vamos a suponer que se lanza un proyectil desde el origen a un tiempo inicial, digamos 0, con un componente positivo de velocidad inicial, como se muestra en esta imagen. Entonces aquí tenemos el vector inicial, el lanzamiento, un ángulo inicial, θi, y el recorrido de la partícula hasta que en el punto B choca con el suelo. Y bueno, recorre una distancia r mayúscula. Entonces, y vuelve al mismo nivel horizontal. Noten ustedes que y era al inicio 0, sube y después vuelve a bajar por efecto de la gravedad
Así que, y hasta que choca con el suelo, entonces vuelve al mismo nivel horizontal. Esta situación es común en los deportes donde las pelotas de béisbol, de fútbol, de golf suelen aterrizar al mismo nivel desde el que se lanzaron. A lo mejor en golf hay ligeras variaciones. Entonces, dos puntos en este movimiento son especialmente interesantes. El punto pico o el punto cima, ¿sí? Que es el punto que nosotros tenemos acá, le vamos a llamar A, ¿sí? Y tiene coordenadas cartesianas R entre 2, o sea, ocurre a la mitad del recorrido, coma H, donde H pues es cierta altura máxima. Y el punto B, que tiene coordenadas R y su altura es 0. La distancia R se denomina rango horizontal del proyectil y la distancia H pues es su altura máxima. ¿Qué les parece si encontramos H y R matemáticamente en términos de la velocidad inicial, de la posición inicial y de la gravedad? ¿Ok? Entonces, podemos determinar H notando que en la cima, en el pico, la velocidad de la componente y de la velocidad es igual con 0. ¿Por qué? Porque la partícula está subiendo, se detiene exactamente en este punto, o sea, tiene una velocidad 0 y empieza a retroceder. Por lo tanto, a partir del modelo de partícula bajo aceleración constante, en una dimensión, podemos usar esta ecuación. Entonces, la velocidad en la componente vertical y final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Entonces, para determinar el tiempo TA en el que alcanza la cima, alcanza el pico, pues simplemente tenemos que igualar esta expresión con 0. Entonces, esto es igual, la velocidad final es 0, ¿ok? Es igual a la velocidad inicial por su componente vertical, que ya sabemos que es el seno, del ángulo inicial, menos la gravedad por el tiempo A. Pero nos interesa el tiempo, así que lo que vamos a hacer es un despeje algebraico. Pasamos esta velocidad inicial por el seno restando del lado izquierdo de la igualdad, y el menos g lo pasamos dividiendo, menos entre menos es más. Esto quiere decir que el tiempo que tarda el proyectil en alcanzar el pico, la cima, la altura máxima, es esta expresión, es la velocidad inicial por el seno del ángulo inicial entre la gravedad. Si nosotros sustituimos entonces el tiempo, este tiempo que nosotros acabamos de calcular, en esta expresión, ¿sí? Y reemplazamos la posición y final con YA, es decir, justo a la, a la mitad, ajá, con H, ¿sí? Entonces obtenemos una expresión para H en términos de la magnitud y dirección. Entonces, recuerden que la posición final del proyectil es a nivel del suelo. Entonces es Y sub A. Vamos a ver el gráfico que tenemos aquí. Bien, entonces tenemos esta velocidad y queremos calcular el Y sub A. Perdón, el Y sub B es 0. Creo que dije que el Y sub A es 0. El Y sub A es la altura máxima, es el H. ¿Sí? Por eso vamos a sustituir H con Y sub A. Bien, entonces reemplazamos la posición final como Y sub A, es decir, H. Obtenemos una expresión para H, que es la altura máxima, la altura del pico, en términos de la magnitud y dirección del vector inicial. Bien, entonces recordemos.
aquí tenemos la expresión que nos interesa y recuerden este tiempo. Ok, entonces tenemos que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad en su componente y por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Entonces sustituimos la expresión del tiempo, ¿sí? Aquí está. Este tiempo suba, lo sustituimos. Entonces vamos a tener que esto es igual a, bueno, la posición inicial es 0, así que la vamos a ignorar. La velocidad inicial, pues es la velocidad inicial por el seno del ángulo inicial, ya que nos interesa solo la componente vertical. Por el tiempo que íbamos a sustituir, el tiempo t sub a, el cual aquí está este tiempo, menos, y aquí se va a volver más, por la gravedad, más porque, bueno, aquí estamos subiendo, entonces la gravedad actúa con el símbolo opuesto, ¿sí? Cuando estamos bajando, bueno, actúa de otra manera. Entonces, por eso aparece aquí este más. Entonces tenemos más la gravedad entre 2, aquí lo tenemos por el tiempo, es el mismo tiempo que aparece aquí, elevado al cuadrado. ¿A qué es igual esto? A h, a la altura máxima. ¿Sí? Y entonces h es igual, despejamos todo esto, es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo inicial al cual lanzamos el proyectil, por 2 veces la gravedad. Entonces, debido a la simetría de la trayectoria, el proyectil cubre la parte ascendente de la trayectoria hasta la cima exactamente en el mismo intervalo de tiempo que requiere para volver al suelo desde el punto más alto. Es decir, 2 veces el tiempo que nosotros calculamos. Por lo tanto, el alcance R es la posición horizontal del proyectil en un momento que es el doble del momento en el que alcanza su cima, su pico, su altura máxima. Es decir, el momento t sub b es igual a 2 veces el t sub a, recordando que t sub a es el tiempo que tardó el proyectil en alcanzar la altura máxima. Entonces utilizamos el modelo de partícula bajo velocidad constante, observando que la velocidad inicial en la componente x es igual a la velocidad de x sub b, ¿sí? Que es la velocidad inicial, pero ahora como no es la componente y, es la componente x, pues lo vamos a multiplicar por el coseno de θ i. Y es el coseno del ángulo inicial en el cual se lanzó el proyectil. Y estableciendo x sub b igual con r y el tiempo igual a 2 veces el tiempo sub a. Con esto vamos a encontrar que la posición final del proyectil es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Entonces r, sustituimos, r es igual a la velocidad inicial en su componente x por el tiempo b, que ya dijimos que es 2 veces, 2 veces t sub a. Lo cual, bueno, es simplemente la velocidad inicial por el coseno de θ i que nosotros tenemos justo aquí, por t sub p, que ya dijimos es 2 veces t sub a. Y bien, esto es la velocidad inicial por el coseno de θ i, y ya tenemos una expresión para t sub a. Si me permiten un segundito, es esta expresión que está justo aquí. Es esta expresión la que nos interesa. Entonces volvemos a lo que estamos calculando, que es lo que nosotros tenemos aquí. Por lo tanto, nosotros concluimos que esto es 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo inicial al cual se lanzó el proyectil por el coseno del ángulo inicial al cual se lanzó el proyectil entre la gravedad. Entonces, si usamos la identidad trigonométrica bien conocida, que es seno de 2 θ es igual a 2 veces seno de θ por coseno de θ,
podemos escribir R en forma más compacta. Entonces R es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces θ i por la gravedad, recordando, insisto, que θ i es el ángulo inicial al cual se lanzó el proyectil. Entonces el valor máximo de R es R sub max, ¿sí? El cual es igual a la velocidad inicial al cuadrado entre la gravedad. Ok, este resultado tiene sentido porque el valor máximo es seno de, el valor máximo de la función seno en general, el valor máximo de cualquier función seno es 1. Entonces, por supuesto que este es el valor máximo de seno de 2 θ i es 1. Lo que ocurre cuando 2 veces u sub i es igual al 90 grados, ¿sí? Con u me refiero a θ. Yo creo que hay que hacer este señalamiento aquí, ¿no? Entonces, vamos poniendo nuestro ángulo. Sí, entonces aquí es redundante el subíndice. Pero a lo que voy aquí es que se requiere que 2 veces θ i sea igual a 90 grados. Por lo tanto, la distancia máxima que recorre un proyectil es de 45 grados. O pi entre 4 en radianes. ¿Qué significa? Si nosotros tenemos en nuestras manos un arco o queremos lanzar algo gran distancia, no como en el caso del béisbol, donde a lo mejor quieres velocidad, ¿no? No, me refiero a que algo deseas que recorra la mayor distancia, entonces intenta lanzarlo a un ángulo de 45 grados, que es lo que procuran los que lanzan esta bala en los Juegos Olímpicos. Incluso las lanzas también las proyectan a 45 grados. Bien. Ok, entonces a 45 grados el proyectil alcanza su mayor distancia. Esto quiere decir que, por ejemplo, lanzando a 30 grados un proyectil, recorre la misma distancia que si lo lanzamos a 60 grados. Qué interesante, ¿no? También si lanzamos un proyectil a 15 grados, pues va a recorrer la misma distancia que si lo lanzáramos a 75 grados. Y una pregunta es, y bueno, ¿en qué situación alcanzaría el proyectil su altura máxima? Pues si lo lanzáramos directamente hacia arriba, tendríamos un lanzamiento que caería exactamente en el mismo punto, su componente horizontal ya sería despreciable y ya caemos en el movimiento en una dimensión de aceleración constante, que es la fórmula que nosotros tenemos para la componente y del proyectil. Pero esto sí lo quiero recalcar. Muchas veces, si nosotros estamos resolviendo un problema donde por ejemplo, nos pida, calcule a qué ángulo necesita ser lanzado un proyectil para que recorra una distancia de 200 metros. Si el ángulo no es 45 grados, eso significa que vamos a encontrar dos soluciones correctas, dos ángulos. Así como aquí hay dos soluciones correctas, que es 30 y 60 grados, y aquí 15 y 75 grados. Bien. Entonces vamos viendo una descripción de esta figura. La figura ilustra varias trayectorias para un proyectil que tiene una velocidad inicial dada, pero se lanza en diferentes ángulos. Es decir, aquí se repitió el ejercicio para diferentes ángulos, respetando la misma velocidad inicial. Entonces, como podemos ver, el rango es un máximo para el θ i, el ángulo inicial, igual a 45 grados. Además, para cualquier θ i que no sea 45 grados,
se puede llegar a un punto que tenga coordenadas cartesianas r,0 utilizando uno de los dos valores complementarios de θ i, para los cuales 2 θ i da el mismo resultado, como 75 y 15 grados. Aquí lo tenemos, 75 llega aquí y 15 grados llega aquí. Por supuesto, la altura máxima y el tiempo de vuelo para uno de estos valores de θ i son diferentes de la altura máxima y el tiempo de vuelo para el valor complementario. ¿Sí? A 15 grados no va a estar, el mismo tiempo en el aire que a 75 grados. Noten ustedes que la trayectoria es mucho más larga que a 15 grados. Ok, y el tiempo de vuelo para el valor complementario es lo que habíamos dicho. Entonces el tiempo de vuelo depende solo de la velocidad inicial y es independiente de la velocidad inicial en su componente X. ¿Sí? Solo depende de la velocidad inicial en su componente Y. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos este video. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.